Así que eso previamente a eso hay que hacer una reunión de cátedra, recién terminamos de tomar los parciales. Lo que sí les aclaro, bueno, que en principio vamos a ir tomando las clases de los martes y también alguna clase de los lunes. Igualmente, el YouTube de mi canal está abierto, ahí tienen medianamente todas las unidades, algunas un poquito más reducidas, particularmente la clase de suspensión está desarrollada en forma integral, así que no van a encontrar demasiadas dificultades, por lo menos en material, sumado a que ya tienen también los manuales, etcétera, etcétera, ¿no? Profe, una consulta. Yo el práctico no lo aprobé, pero bueno, tengo aprobada la teoría. ¿Yo me tengo que unir a las clases de los lunes o sigo con las clases de usted y me sumo lo de los lunes que agregaron ahora? No, no sé, no tengo todavía los resultados de la práctica, porque creo que se los dieron hoy, pero el que no tenga aprobada la práctica no queda libre directamente. Así que podés venir a las clases, o sea, nadie te lo impide, pero sí el problema es que no podés rendir como regular, vas a tener que rendir como libre. En Sí, llamado. sí, obvio. Sí, sí, voy a rendir libre, pero bueno, quería presentarme a las clases igual para ya tener todos los No, apuntes bien en completos. eso no hay ningún problema. Lo que ya te digo, técnicamente el que no rindió bien alguno de estos exámenes o que no llegó al, a sumar entre los dos un promedio de 6, cuando nos organicemos bien con Marisa, va a quedar en condición de libre, va a poder rendir en la mesa de libres, que es la de agosto. Yo presumo que en la mesa del integrador va a ser unos días antes, vamos a ver cómo nos vamos a organizar. Ok, profe, gracias. Bueno, chicos, así que ya les digo, vamos a ir organizando como podamos entre lunes y martes para tratar de dar todo el temario cuando definamos la fecha del examen. Integrador y la modalidad también. A ver, hoy tenemos que hablar, hoy la clase es relativa a suspensiones del contrato, de ciertos efectos del contrato de trabajo. Vamos a ver algunos conceptos básicos relativos a esto. Ahí Norberto les está pasando el Meet para la clase del lunes, que va a ser de Derecho Colectivo del Trabajo. Vamos a ver algunos aspectos básicos relativos al concepto de suspensión. En primer lugar, la suspensión del contrato de trabajo es una figura propia del derecho laboral. No la vamos a encontrar en otras ramas del derecho ni en el derecho civil. El contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo, es decir, se va desarrollando en el tiempo y el contrato de trabajo se va desarrollando en el tiempo, pero puede haber distintas circunstancias que ocurran en el transcurso de ese contrato que impidan a alguna de las partes cumplir con su prestación. En cualquier otro contrato, de cualquier otra rama del derecho, el incumplimiento de la prestación por alguna de las partes implicaría la ruptura del contrato. En el derecho laboral tenemos el principio de continuidad, el principio de indeterminación del plazo del contrato, que hacen que, ante la imposibilidad de cumplir alguna de las partes con su prestación, normalmente el trabajador, el contrato se puede suspender hasta que las partes están en condiciones de readecuar o recomponer o continuar con sus respectivas prestaciones. Se distingue lo que es la suspensión absoluta de lo que es la suspensión relativa. La suspensión absoluta es cuando ambas partes cumplen con su prestación principal. ¿Cuáles son las prestaciones principales? La del trabajador, prestar servicio; la del empleador, pagar la remuneración. Es relativa cuando el que deja de cumplir con su prestación es únicamente el trabajador, pero el empleador tiene que continuar pagándole la remuneración. Sin perjuicio de que cesa una de las prestaciones esenciales del contrato, que es la prestación de servicio, o bien las dos, prestación de servicio y pago de remuneraciones, no cesan los restantes derechos y obligaciones de las partes.
el contrato sigue vigente, hay obligación de lealtad, hay obligación de fidelidad. Puede ocurrir que hay poder disciplinario, es decir, puede ocurrir que un trabajador cometa alguna injuria, alguna falta contra el empleador y pueda ser despedido en los momentos en que el contrato está suspendido. Entonces, los primeros conceptos que tenemos que tener en cuenta es que la suspensión del contrato es una figura que hace cesar ciertos efectos del contrato, fundamentalmente la prestación de servicio, que es la obligación más importante que tiene el trabajador. Pero subsisten los otros, y en algún caso subsiste el pago de la remuneración y en otros no. A veces se confunde suspensión del contrato de trabajo, suspensión de ciertos efectos del contrato, con suspensión del trabajador. En realidad, la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo es más genérico. Abarca todas las formas en que el contrato de trabajo puede llegar a ser suspendido. En cambio, la suspensión del trabajador se lo asocia más que nada con una condición disciplinaria o de falta de disminución del trabajo o fuerza mayor, y es cuando se aplica una suspensión a un trabajador. Es una relación de género a especie. Bien. Dentro de las suspensiones que van a ver en el desarrollo del video de YouTube, hay una que es muy importante, que es muy común y que genera muchas controversias, que está establecida en la propia ley de contrato de trabajo, que es la suspensión por enfermedad o accidente inculpable. Bueno, en el video está bien desarrollado lo que es un accidente o enfermedad inculpable, qué es lo que ocurre con las prestaciones mientras exista un accidente o enfermedad inculpable, y qué es lo que ocurre, sobre todo, cuando al trabajador le dan el alta médica y tiene que reincorporarse al trabajo, que puede ser que esté en perfectas condiciones de salud, que esté con un apto relativo o que directamente tenga el alta médica porque está incapacitado en forma total. Y las distintas situaciones que se dan respecto del contrato de trabajo. Hay otras suspensiones del contrato que están previstas también en la ley de contrato de trabajo, como por ejemplo la del servicio militar y convocatorias especiales. Esta suspensión por servicio militar y convocatorias especiales, en principio se circunscribe al servicio militar obligatorio. Hoy por hoy no tenemos servicio militar obligatorio en la Argentina y no se aplica en caso de servicio militar voluntario. Sin perjuicio, el artículo, el 214 de la ley de contrato sigue vigente. Esto significa que podría llegar a aplicarse en caso de que se reinstale el servicio militar obligatorio. Y también, no solamente refiere al servicio militar obligatorio, sino a las convocatorias especiales. Las convocatorias especiales son aquellas que pueden darse ante una situación de conflicto. Es más, hasta podrían llegar a darse ante una situación de pandemia o de gravedad institucional, donde obligatoriamente se convoque para realizar determinadas actividades a cierta parte de la población. Eso también suspende el contrato de trabajo, obviamente sin goce de haberes, ya lo van a ver en el video, por un periodo del tiempo que dure la convocatoria, más 30 días más. También se suspende el contrato de trabajo de una forma parecida cuando se da el desempeño de cargos electivos o de cargos representativos en asociaciones gremiales. Acá tenemos que distinguir. Una cosa es la representación política, otra es la representación gremial. En ambos casos, la representación gremial es en un sentido más amplio, porque cuando es político es solamente cargos electivos. Acá tenemos que tener en cuenta que también el contrato de trabajo se suspende por el tiempo que dura ese mandato para que el trabajador pueda desarrollar, pueda cumplir con ese mandato electivo político o representativo sindical. Que cuando cesa el trabajador en el mandato, a los 30 días o dentro de los 30 días debe reincorporarse y se le va a mantener el contrato laboral, se le va a conservar la antigüedad, aún en el tiempo de suspensión,
y va a volver a cobrar los sueldos, que no se cobran mientras el contrato está suspendido. ¿Mm? Tengan en cuenta que esto no tiene nada que ver con lo que van a ver seguramente en la próxima clase con Norberto, que es relativo a la estabilidad sindical. Esto es simplemente qué es lo que ocurre con el contrato de trabajo cuando un trabajador realiza actividades sindicales. Bien, en la ley también tenemos las suspensiones por causas económicas y disciplinarias, que están tratadas en conjunto, pero que responden a situaciones distintas. Las disciplinarias es por un incumplimiento del trabajador. Las económicas o de fuerza mayor es por una situación que le atañe al empleador. Entonces, suspensión por causa económica o de fuerza mayor es un hecho que le ocurre al empleador. Suspensión por causa disciplinaria es por un hecho que comete el trabajador. Bueno, acá hay que distinguir, ya está en el video bastante aclarado, lo que es la suspensión, el concepto de fuerza mayor, que es un hecho que no puede preverse o que de preverse no puede evitarse, el concepto de causal económica, que es una situación económica no imputable al empleador y que impide la prosecución de los contratos laborales. Obviamente tiene que ser no imputable al empleador con un criterio bastante estricto, porque ponemos en juego un contrato de trabajo. Y tienen algunos requisitos comunes, como es la notificación por escrito, tienen que tener un plazo determinado, tienen también plazos máximos, y además, en el caso de las suspensiones disciplinarias o por fuerza mayor, hay que cumplir con lo que se llama procedimiento preventivo de crisis, que también está explicado en el video, y que se da como una instancia administrativa previa, donde se trata de buscar una concertación en la suspensión económica que quiere adoptar el empleador. Estas suspensiones económicas, no las disciplinarias, pero sí las económicas, se encuentran suspendidas durante el plazo que dure la pandemia. Es más, esta suspensión quedó prorrogada hasta la actualidad, ahora creo que es hasta fin de junio, está prorrogada. Es decir, los empleadores, mientras dure la pandemia, no pueden invocar una suspensión por causales económicas o de fuerza mayor a raíz de la pandemia. Con la salvedad que pueden invocar la suspensión concertada, que está en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto probablemente no lo encuentren en el video de YouTube, por eso lo vamos a explicar con un poquito más de detenimiento. El artículo 223 bis, en su momento en la Ley de Contrato de Trabajo, introdujo el concepto de suspensión concertada. Para algunos autores, para otros autores no introdujo nada, sino que lo único que estableció es una forma de retribuir en algún punto las suspensiones por causales económicas o de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque en principio las suspensiones por causales económicas o de fuerza mayor no son retribuidas. No se les paga al trabajador ninguna retribución. Pero, como hoy por hoy es obligatorio, incluso independientemente de la cantidad de personal afectado, realizar el procedimiento preventivo de crisis, lo que surgía muchas veces de este procedimiento preventivo de crisis, que era una negociación colectiva, o bien de alguna negociación individual que hiciera el empleador con sus trabajadores por una situación de crisis económica, podía llegar a acordarse una suspensión parcial, o una suspensión en determinados horarios, o una suspensión en algún turno. Y también podía acordarse que en los casos de suspensiones se le podía llegar a pagar algo al trabajador, no dejarlo sin cobrar absolutamente nada. Lo que establece este artículo 223 bis es que en esos casos lo que perciba el trabajador va a ser considerado como suma no remuneratoria y únicamente va a tributar para la obra social y Seguro Nacional de Salud. Bien,
Los decretos de necesidad y urgencia de la pandemia, hoy tenemos el 34 del 2021, que es el que está vigente, con las sucesivas prórrogas hasta fin de junio, lo que establece que no se puede suspender por causales económicas, pero sí se puede suspender en base a este artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, permite la posibilidad de suspender concertadamente. Es más, estos acuerdos que haga el empleador con el trabajador o que vengan en forma colectiva del empleador con el gremio por un procedimiento de crisis, tienen que ser homologados por el Ministerio, tienen que ser aceptados por el Ministerio de Trabajo. Y hubo un acuerdo entre la CGT y la UIA en abril del año 2020 que estableció límites mínimos, es decir, admitió en condiciones de pandemia que se pueda suspender el trabajo del dependiente en los términos de este artículo, siempre y cuando se pague un mínimo del 75% del sueldo del trabajador como suma no remuneratoria. Si se paga al menos el 75% del sueldo del trabajador, se le solicita que el Ministerio lo homologue. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Acepta este acuerdo entre la CGT y la UIA y establece que todos los convenios para suspender a trabajadores por causa de pandemia, donde se pague más del 75%, van a ser homologados automáticamente. Y si se paga menos del 75%, va a haber que analizar en cada caso concreto si es justo, es lógico, según la actividad que desempeñe el empleador. Todo esto sin perjuicio de que algunos empleadores que han tenido que cesar en sus actividades a causa de la pandemia reciben algún apoyo, aunque bastante escaso, del gobierno. En su momento recibieron apoyo para pagar estas prestaciones y hoy reciben algunos tipos de exenciones impositivas. Bien. La última suspensión que establece la Ley de Contrato de Trabajo es la suspensión preventiva, en el artículo 224. La suspensión preventiva es la que se da en aquellos casos, esta sí está detallada en el video, es la que se da en aquellos casos en que el trabajador es sospechado de cometer un acto imputable penalmente, imputable desde el derecho penal, desde el derecho criminal. Puede ser cometido contra el empleador o puede ser cometido contra terceras personas. Puede ser denunciado por el empleador o puede ser denunciado por terceras personas. En el caso que el trabajador esté sospechado, se le haya iniciado un proceso penal, el empleador tiene la facultad de suspender el contrato de trabajo mientras dura la tramitación de este proceso penal. Obviamente los procesos penales no son rápidos en Argentina, tiene que estar agotada la vía penal, con lo cual puede haber apelaciones, casación, según la jurisdicción que corresponda. Pueden llevar varios años. Y mientras dure ese proceso penal, el trabajador no presta servicio ni se le pagan los saberes. Ahora bien, si el trabajador resulta condenado en sede penal, el empleador ahí puede extinguir el contrato por culpa del trabajador que está sospechado de cometer un hecho criminal. Ahora, el problema se da cuando el trabajador es absuelto, es decir, cuando se determina en sede penal que no cometió ese hecho, o por lo menos no se lo puede condenar porque no hay suficientes pruebas. En ese caso, en principio, el empleador siempre debe reincorporarlo. Además que debe reincorporarlo, debe hacerse cargo de los haberes caídos, con excepción del caso en que el dependiente hubiera sido denunciado por un tercero y por un hecho que no tuviera ninguna vinculación con el trabajo. Porque aunque hubiera sido denunciado por un tercero, si el hecho estaba vinculado al trabajo, el empleador le tiene que seguir pagando los haberes caídos. Además de pagarle los haberes caídos, lo debe reincorporar. Y además, el trabajador puede llegar a considerarse en situación de despido indirecto.
por el hecho de que el empleador lo suspendió injustificadamente. Con lo cual, en general, es una figura bastante controversial y que podría llegar a resultarle muy onerosa al empleador y de hecho es muy poco utilizada. Fuera de estas suspensiones que establece la ley, nos vamos a encontrar con algunas que provienen del derecho civil, civil y comercial hoy por hoy, como también de las creaciones de jurisprudencia, y otras que provienen de los nuevos DNU. Con respecto al derecho civil, vamos a encontrarnos con que hay una excepción, que es la exención de incumplimiento de una obligación en un contrato con prestaciones recíprocas, o excepción de incumplimiento contractual. Cuando hay un contrato de prestaciones recíprocas, si una de las partes no cumple con su prestación, o inclusive según el Código Civil y Comercial actual, cuando hay una sospecha de que una de las partes puede no cumplir con la prestación, la otra parte puede dejar de cumplir con su prestación. Con lo cual, un trabajador al que el empleador no le paga el sueldo podría aplicar esta figura del Código Civil, hoy por hoy del Código Civil y Comercial, y plantear que él no va a cumplir con su débito laboral hasta que el empleador no le pague el sueldo como corresponde, por ejemplo. Esta es la excepción de incumplimiento contractual, que proviene del Código Civil y que es admitida en nuestro derecho laboral. Por eso muchas veces hay trabajadores que cuando no le pagan el sueldo, como no lo tienen registrado, plantean lo que se llama quite del crédito laboral o plantean esta excepción de incumplimiento contractual hasta que el empleador regularice la situación. Otra figura pretoriana, otra figura que surge de la jurisprudencia, se da para aquellas suspensiones que se llaman cautelares o precautorias. Todo esto, además de que está en el video, lo van a encontrar en el material que les he pasado, chicos, ¿eh? No se asusten. Esta suspensión se da en aquellos casos en que yo sospecho que un trabajador puede haber cometido un acto en perjuicio de la empresa o de mí como empleador, pero necesito previamente hacer una investigación. Por ejemplo, tengo un trabajador que está encargado de una caja dentro de un establecimiento comercial y esa caja viene dando pérdida o viene dando faltantes reiterados. Yo sospecho que a lo mejor ese trabajador puede haber hecho algún hecho ilícito, pero para eso necesito hacer algún arqueo, alguna investigación de la caja. Disculpen que anda acá la mascota. Bueno, en ese caso, lo que la jurisprudencia ha admitido es que se puede apartar a ese trabajador momentáneamente de ese puesto mientras se hace la investigación, porque si esta persona sigue ocupando la caja, va a ser difícil que el empleador pueda hacer una investigación. Que se lo aparte en forma cautelar, mientras dura la investigación. Obviamente, el empleador va a tener que acreditar que hay una investigación en curso, va a tener que ser por un tiempo limitado, si bien no se puede establecer a priori cuánto dura. Y por el otro lado, lo que ha pedido la jurisprudencia normalmente es que se le siga pagando el sueldo al trabajador mientras dura esta investigación. Lo que no significa que después, si realmente se lo encuentra responsable, se lo suspenda definitivamente o se lo despida eventualmente si la gravedad del hecho así lo amerita. Bueno, y por último, vamos a mencionar, también devenido de estos DNU de la pandemia, la licencia monoparental por el cuidado de hijos en edad escolar. Esta licencia se otorgó por resolución del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social cuando se suspendieron las clases presenciales. Tengo entendido que fue la resolución 297 del 2000 del
del 2020, perdón, del Ministerio de Trabajo, que cuando determinó que se suspendían las clases presenciales, estableció la posibilidad de que uno de los padres, puede ser el varón o puede ser la mujer, se quedara en su casa para cuidar a su hijo que asistía a un establecimiento escolar que tenía las clases suspendidas. Bien, esta licencia monoparental siguió vigente mientras las clases presenciales estuvieron suspendidas. Cuando las clases presenciales se empezaron a abrir, según que se pasara de una situación de aislamiento forzoso a una de distanciamiento social, en principio fue cediendo. Pero ahora tenemos nuevamente, en la mayoría de los distritos, una nueva suspensión de la actividad escolar, con lo cual esta licencia monoparental continúa en vigencia. Es decir, en aquellos casos en que los chicos no puedan asistir a los establecimientos educacionales, se establece una suspensión del contrato de trabajo para uno de los padres con el pago de la remuneración completa, según lo que rezan las resoluciones del Ministerio de Trabajo. Esto también, esta última licencia no la van a encontrar en el video de YouTube, y por eso le aclaro, licencia monoparental por el hecho de que el hijo no pueda asistir a clase con el pago del sueldo y mientras dure esta imposibilidad de asistencia, y va a depender de las distintas jurisdicciones, porque hoy por hoy, aún a pesar de esta segunda ola, tenemos algunas jurisdicciones donde está admitida la asistencia a los establecimientos educacionales, por lo menos con limitaciones. En los casos de las limitaciones, esta licencia se puede utilizar los días que hay limitaciones. Algunas jurisdicciones establecieron licencias semanales, una semana de presencialidad, otra no, y esta licencia se iba corriendo a las distintas a los distintos esquemas de los ciclos lectivos. Estas son dos licencias nuevas. En realidad tenemos la licencia del 223 bis, que es la única admitida. Se prohibió la suspensión por causales económicas de fuerza mayor. Se admitió la licencia concertada del 223 bis y se estableció esta licencia monoparental para los casos de que los chicos estuvieran impedidos de asistir a su lugar de trabajo. Bueno, con esto hicimos un repaso bastante rápido de lo que es esta unidad de suspensiones. El material que está en YouTube está un poco más extendido y a eso le pueden adicionar el material de los libros. Además, si quieren algún material de este tema de la licencia monoparental o de la aplicación del 223 bis en los casos de pandemia, yo se los puedo facilitar. Es más, tenemos trabajos propios que he elaborado yo y que están publicados en algún lado, así que les puedo alcanzar ese material si lo necesitan. Y bueno, a partir de ahora quedamos abiertos a las consultas y como siempre les digo,